Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Me alegra saludarlos a todos, a nuestros hermanos en la fe, miembros de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de fe, y también a todos aquellos amigos a los cuales se les envía este link para que ellos puedan y compartan con nosotros este tiempo de estudio bíblico. Agradezco al Señor por la bondad y la misericordia que ha tenido con nosotros al usarnos como instrumentos, como vasos de honra para que esta palabra llegue a mucha gente. Quiero invitarlos a hacer una corta oración para que pedirle a Dios que nos ayude para entender su palabra y que esta palabra se haga vida en nosotros. Padre nuestro, gracias te damos. Gracias te damos por esta noche, por aquellos que nos acompañan. Rogamos ahora que tu palabra corra como un río para bendecirnos a todos, que seamos usados como instrumentos para gloria tuya. Coloca la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros, igualmente sobre nuestros hermanos que nos acompañan. Lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hemos venido hablando acerca de la oración. Nuestra reunión pasada estuvimos hablando acerca de los requisitos para que las oraciones sean contestadas. Hoy quiero dedicarme un poco a hablar de las promesas que tiene la oración. Porque la oración en la Biblia tiene promesas. Dios siempre exigió a su pueblo desde el Antiguo Testamento fidelidad, obediencia y sujeción. Entonces, cuando Dios exige ese Dios, aunque no debería ser así o no necesariamente tendría que ser así, Dios exige porque es un Dios dador. Y de hecho la Biblia lo dice ya desde el libro del Éxodo en el capítulo 20, Él dice, porque yo soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir que Dios exige fidelidad, lealtad, obediencia y sujeción. Pero también ese Dios que exige es un Dios de promesas, es un Dios de bendición, es un Dios que está listo también a llenarnos a nosotros de sus bendiciones. Aun cuando también Dios nos dio la oportunidad de elegir. Ya la Biblia desde el principio habla del libre albedrío, de la libre facultad de actuar o de no actuar. Ya uno en el capítulo 3 del libro del Génesis se encuentra al Señor colocando al hombre frente a la disyuntiva de obedecer o no obedecer. Y la mujer y el hombre, engañados por Satanás, toman la decisión de no obedecer a Dios, pero sí obedecer a Satanás. Y ya cuando uno lee el libro de Deuteronomio y varios pasajes del Antiguo Testamento, particularmente en el Pentateuco, siempre oye hablar a Dios porque aquí están puestos frente a dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la obediencia o de la desobediencia. Dice bien claro, si ustedes deciden obedecer, entonces ahí están las promesas de obedecer. Bendita será tu casa, bendita será tu vientre, bendito será tu familia, bendita será tu entrada, bendita será tu salida, bendito será todo lo que toque tu mano. Pero si toman la decisión de no obedecer, pero esa es una decisión libre de cada uno, entonces a ustedes vendrá la maldición. Maldita será tu entrada, maldita será tu salida, maldito será tu vientre, tus enemigos se enseñorearán de ti, etcétera, etcétera. Ustedes han leído eso en el libro de Deuteronomio. Pero yo quiero, continuando el tema que traemos hoy, hablar de algo que el apóstol Pedro dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y 4. Déjenme leer el 3 y el 4 para que haya un poco de contexto. Él está hablando de participantes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, está hablando de Cristo. Por medio de los cuales nos ha dado, escuchen esto, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, lo que queda claro aquí es que Dios nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas. Yo me acuerdo que cuando era niño en nuestra iglesia cantaban una canción y déjenme saber, puedo estar equivocado, pero decía 34,000 promesas mías son. Así decía la canción. Dice, en la Biblia yo las leo y yo sé que son la verdad. Esa era más o menos la medida de las promesas que habían hecho algunos estudios de la Biblia. 34,000 promesas. Y la canción decía, mías son. En la Biblia yo las leo y dice, yo las creo. Estamos hablando de la oración. Y quiero decirles que la oración está fundamentada en promesas. El Señor dice, por ejemplo, clama a mí y yo te responderé. Dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. El salmista dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y yo aprendí hace mucho tiempo a orar por la palabra. ¿Qué es eso de orar por la palabra? Orar por la palabra es que durante el tiempo de oración que hago, tomo versículos de la Biblia para decir, Señor, tu palabra dice que tú eres Dios y que no hay más. Yo digo esa expresión siempre cuando estoy orando. Tu palabra, Señor, me dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice que tú me has adoptado como tu hijo, que yo soy tu hijo, Señor. Tu palabra dice que yo soy muy importante para ti, tan importante soy, que tu palabra dice que soy como la niña de los ojos de Dios. Tu palabra dice que nadie me tocará a mí si antes no te toca a ti. Y tomo los versículos y los textos de la Biblia que he aprendido y aprendí a orar en la palabra. Y cuando oro en la palabra, entonces recuerdo las promesas de Dios. Y entonces, esta noche yo quiero un poco compartir con ustedes esto. Cuando oren, oren en la palabra. ¿Qué es orar en la palabra? Es recordar a Dios sus promesas. Es recordar a Dios lo que Él ya dijo en el pasado, lo que Él prometió y que nosotros ahora mismo lo recordamos. No porque Dios olvide, porque los que olvidamos somos nosotros, sino porque esa misma palabra trae a la memoria de Dios su compromiso. Y no soy yo solamente el que lo hace, yo lo aprendí de la Biblia. Hay muchos personajes de la Escritura, de la Biblia, que dicen como dice tu palabra, como dice la Escritura. Moisés fue un hombre que oró basado en la palabra, basado en las promesas de Dios en muchas ocasiones. Yo recuerdo bien cuando dice, el Señor toma como la decisión o está pensando en acabar con el pueblo. Él dice, ¿y entonces qué dirán? Los que nos oyeron decir que tú nos sacarías de la esclavitud de Egipto y nos llevarías a una tierra prometida, ¿qué van a decir? Que los sacó de allí para matarlos en el desierto. Y dice la Biblia claramente, si usted la lee, que algún día Dios había tomado una decisión y la oración de Moisés hizo que Dios cambiara la decisión, porque Moisés siempre le mencionó al Señor sus promesas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en alguna ocasión Jacob tuvo temor, tuvo mucho miedo y se angustió tremendamente. ¿Por qué? Porque él había atentado contra su hermano. Jacob había engañado a su padre y entonces había recibido la primogenitura y había negociado con su hermano Esaú la primogenitura y llegaron los años hasta el tiempo en que tuvieron que encontrarse. Y el texto dice literalmente que Jacob tenía mucho miedo. Tanto miedo tenía que envió sus siervos y hizo 2 campamentos, incluso pensando que si su hermano venía contra él y atacaba el primer campamento, él tenía la opción de huir en el segundo campamento que había hecho para encontrarse con él. Vamos un poco a leer lo que dice Génesis capítulo 32, del versículo 6, del versículo 12, solamente para hacerles notar a ustedes cómo Jacob recuerda las palabras que Dios había dicho. Escuchemos.
Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Entonces Jacob tuvo ¿qué? Gran temor. ¿Cómo sería ese gran temor? Dice que además del temor, se llenó de angustia. Se llenó de angustia. Es decir, que este hombre tenía solamente una solución: orar. Orar a Dios porque tenía angustia y tenía temor. Sigamos. Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: Yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Escuchen esto. Lo que les dije, como tuvo temor y se angustió, entonces armó 2 campamentos. Entonces dijo: si viene y ataca a Esaú, mi hermano, ataca el primer campamento, el segundo campamento tiene posibilidad de oír. Pero el versículo 9 dice: y dijo Jacob, es decir, oró, parafraséelo de esa manera, habló con Dios, hizo una oración, y en esa oración escuche lo que dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste. Escuche, está recordándole a Dios lo que Dios dijo a Abraham y a él: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Es decir, tú me dijiste que volviera a mi casa, a mi parentela, donde mi hermano Esaú, y tú me dijiste que te haré bien. Y le dice: menor soy que todas las misericordias. Con humildad reconoce eso. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y dice el versículo 11, otra vez en su oración: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre y los hijos. Y otra vez le recuerda la promesa. Dice: y tú has dicho, versículo 12, y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Observen que hay 2 eventos particulares de un hombre que tiene temor, que tiene angustia, que tiene miedo por la muerte, por encontrarse con su hermano a quien había engañado y había robado la primogenitura. Y en ese momento de temor, de oración y de miedo, entonces oró, recordando a Dios las palabras, las promesas que él ya le había dado. ¿Promesas de qué? De protección. Eso tiene que enseñarnos a nosotros y tiene que ayudarnos a nosotros a entender que en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de las promesas de Dios, nosotros podemos sustentar y basar nuestra oración para hablar con el Señor, de la misma manera que este hombre lo hizo. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura que está en el libro de Nehemías, Nehemías capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 11. Vamos a escuchar o vamos a leer la oración de Nehemías para que ustedes vean que en esta oración hay un recorderis de las promesas que Dios había hecho al pueblo. Y es Nehemías quien en este pasaje que voy a leer, en medio de la angustia, del dolor, del sufrimiento por su nación, le recuerda a Dios las cosas que él había dicho. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios y de los cielos. ¿Qué era lo que había escuchado? Que su nación había caído bajo el imperio, que estaba su nación destruida, que su pueblo estaba sufriendo. Y cuando él oye eso, entonces dice que lloró, e hizo duelo, y oró. Y dije:
Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y ahí va a hacer toda una narrativa reconociendo su equivocación y exaltando a Dios. Pero miren lo que dice el versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pues observen cómo Nehemías, en su oración, en medio de la angustia por la destrucción y el dolor de su nación, le recuerda a Dios la promesa que le había hecho a Moisés. Y luego les dice el versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo, dice, servía de copero al rey. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La manera como en la primera parte Jacob, que tiene un tremendo temor y angustia, le recuerda a Dios las promesas que había hecho de guardarlos y de protegerlos. Y en el caso particular de Nehemías, después que ve cómo toman su nación y su pueblo cae en cautiverio y cómo las mujeres han sido asesinadas y los hombres y los niños y el sufrimiento terrible que tenían y la ciudad estaba en llamas, él determina orar y en esa oración le dice al Señor, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Pues esto debe enseñarnos a nosotros. Debe enseñarnos en particular que en el momento de angustia, en el momento del dolor y de la necesidad, hay promesas que están escritas en la Biblia, a las cuales tenemos que acudir para recordar al Señor. Entonces, vamos a tomarnos, por ejemplo, vamos a darnos un ejemplo. Cuando el salmista o cuando la palabra de Dios dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó, o esta más bien, no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Yo he tenido que hacer esa oración. Yo he tenido que hacer la oración que la frase que está incluida en el Padre Nuestro cuando dice, tu palabra dice que pidamos el pan nuestro de cada día. Así he orado. Tu palabra dice que pidamos el pan nuestro de cada día. Yo pido el pan, Señor, para mi familia en este tiempo. Recuerdo que lo hacía cuando estábamos abriendo una iglesia en algún lugar y teníamos tantas limitaciones financieras y económicas. Porque es que eso es una cosa bien curiosa. La gente piensa que los pastores, y hablan mal de ellos, que se enriquecen, que se llenan de dinero y todo lo que puedan decir. Seguramente algunos se han equivocado. Pero una iglesia, las iglesias parten de cero. Las iglesias parten de un gran esfuerzo de un hombre llamado por Dios, que muchas veces tiene una familia, 2, 3 hijos, pues como en el caso mío, que había abandonado todo para dedicarme al ministerio y atravesamos circunstancias muy, muy, muy grandes. Muchas dificultades y necesidades incluso. Empezar esta iglesia no fue fácil, fue muy complicado. Ya con el tiempo Dios, respaldando nuestro ministerio, ha permitido que podamos avanzar y que podamos cubrir nuestros propios gastos, pero empezar no es fácil. Ahora, como lo que vemos es las mega iglesias y los lugares espaciosos y grandes, pero esas son 7, 8, 10 y las demás, hay más de 5,000. ¿Y las demás entonces cómo hacen? Ha sido en estos momentos en que hemos tenido que orar. Yo tuve que orar muchas veces diciendo, Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Yo pido ahora entonces, Señor, basado en tu palabra, que dice, no he visto justo desamparado, que no me desampares. Ni de su descendencia que mendigue pan, Señor, que proveas el pan para mi familia. Yo recuerdo que abriendo una iglesia en Pereira, yo le decía al Señor, si no les vas a dar comida a mis hijas, entonces dale sueño para que duerman y para que puedan calmar el hambre. Y yo sé que hay mucha gente, independientemente que sean pastores o no, en la región donde estamos, en Córdoba,
se oye eso, que el desayuno o el almuerzo es agua. Hicimos una visita misionera donde una señora una vez allí, exactamente en Galilea, ahí en Córdoba, entre los Córdobas y Arbolete, fuimos a visitarla con todo el equipo de misiones y lo que ella tenía sobre la olla que fuimos a ver era agua aromática. Entonces yo pregunté que si es que estaba enferma del estómago o algo tenía. Digo, no, pastor, es que ese es mi desayuno. Y sorprendidos todos, dijimos, ¿y entonces qué va a almorzar? Y dijo que lo mismo, eso era su almuerzo, agua aromática o unas aromáticas con agua y azúcar. Y yo sé que hay mucha gente que pasa por ahí y que tiene otras angustias. Y yo lo que quiero aconsejarle esta noche es, cuando usted esté atravesando por una situación difícil y no sepa qué orar. Por eso es la importante de conocer la palabra de Dios, decirle, Señor, tu palabra dice para mí que todo lo que yo pida creyendo lo recibiré. Yo oro, Señor, creyendo la palabra. Yo oro por la provisión y por la protección divina. No podemos olvidar que la Biblia dice, mandará ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Muchas veces he tenido que orar en viajes misioneros o viajando o en un avión o yendo por una carretera. He tenido que apelar a ese salmo para decir eso. Tu palabra dice, Señor, enviará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. O he tenido que orar recordando el Salmo 23. Jehová, tu palabra dice, Jehová es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará. Y he tenido que orar con el Salmo 27, en medio de la confusión, de la duda, del temor, de la oscuridad que se cierne, en las dificultades del hogar, en la situación del país. He tenido que decir, Señor, tu palabra dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y en medio de la debilidad y la necesidad o la angustia o la enfermedad, he tenido que recitar el Salmo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos contra mí, y sigo declarando ese Salmo. Aprendí a orar en la palabra y a recordar en la oración las promesas que Dios dejó para nosotros. Y quiero dejarle algunas. Si quiere, tome un lápiz o tome un lapicero y una hoja de papel. Y quiero mencionarle algunas para que las anote y se las aprenda. Y cuando esté orando, las haga. Salmo 37. Vaya anotándolas ahí. O bueno, vuelva a ver el video y quiero hacerlo un poco despacio para que usted las tome y aprenda a orar en la palabra. Salmo, libro de los Salmos, el Salmo 37, versículo 4 y versículo 5. Angie lo tiene. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, cuando estoy en angustia, cuando estoy en dificultad, recuerdo esta palabra. Deleítate, digo, Señor, tu palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay angustia en mí, hay dolor en mi parte humana, pero tu palabra dice que aún en esto tengo que deleitarme porque tú me concederás lo que te estoy pidiendo. Y el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y entonces apelo a ese versículo en muchas ocasiones cuando tengo que viajar o tengo que enfrentar algún camino o a ir a hablar con alguien. Entonces yo digo, Jehová, tu palabra dice, Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y siempre digo, entonces, Señor, salgo en tu nombre. Es más, cuando salgo de esta oficina para predicar en el auditorio, en la iglesia, a la iglesia, en el salón, yo tomo mi Biblia y la última palabra que hago al salir por esta puerta, porque esta es mi oficina, al salir por esa puerta es, Señor, salgo en tu nombre a predicar, a hablar tu palabra. Le voy a dar otra. Libro del profeta Isaías, capítulo 65. Isaías capítulo 65 en el versículo 24. El versículo 24. Tu palabra dice, así digo, escuchen, Señor, tu palabra dice, léalo, Angie. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Escuchen eso. Tu palabra dice, Señor, y antes que clamen, tú responderás. Mientras aún hablan, entonces, Señor, recibiremos tu respuesta. Eso dice.
dice que tú habrás oído. Ustedes saben que es una evidencia, lo que el profeta Isaías está diciendo es claro. ¿Recuerdan el centurión que fue a buscar al Señor Jesús y le dijo, ¿se acuerdan de esa frase? No es necesario que entres a mi casa, una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sanado. El texto dice que cuando el hombre regresó a ver a su siervo en su casa, el siervo ya estaba recuperado. Entonces yo, ¿qué creo esa palabra? Muchas veces orando por alguien que está en otra ciudad o en otro lugar, o alguien que me llama, que mire que secuestraron a mi hijo, que secuestraron a mi esposo, que le está sucediendo esto. Yo clamo y digo, Señor, aunque esa persona no está a mi lado, no es necesario que ella esté conmigo. Tu palabra lo dice, que tú darás una respuesta. Jeremías 33:3 es otro texto importantísimo para que usted lo recuerde mientras está orando. Ustedes se lo saben. ¿Se acuerdan de ese texto? Y Jeremías capítulo 33, versículo 3, Angie. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando no sé qué hacer, ¿no les ha pasado? Que hay momentos que uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué responder. Y yo les doy este consejo. Cuando no sepan qué decir, no digan nada. Cuando no sepan nada que decir, no digan nada. Guarden silencio. Si son atacados, no respondan con ira. Dejen que su espíritu se aplaque y estén tranquilos. Y oren dentro de sí y digan, dentro de ustedes mismos en su mente, digan, Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muéstrame qué tengo que hacer. Descúbreme aquella cosa que está oculta, Señor, que yo no puedo ver. Porque eso es lo que dice tu palabra. Y ahí hay una promesa, clama a mí y yo te responderé. Les voy a dar otro, hay muchos, pero les voy a dar otros y si ustedes quieren y asisten a la iglesia les puedo dar un listado completo de esas promesas a las cuales hay que acudir. San Juan capítulo 15, en el versículo 7, el Señor dice esto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo también lo he dicho muchas veces, Señor, tu palabra dice que si yo permanezco en ti y en tu palabra, y si yo obedezco tu palabra, entonces, Señor, puedo orar, puedo pedir todo lo que quiera que tú me lo darás. Y, bueno, hay muchos, realmente hay muchos. El Salmo 81, en el versículo 10, en la parte B, escuchen lo que dice. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca. Cuando tenemos miedo de predicar la palabra, miedo de hablar al jefe, miedo de hablar seguramente a alguien que está en eminencia. El Señor dice, no te preocupes, abre tu boca, que yo entonces la llenaré. Podría darles muchos y gastarme toda esta noche dándoles, lo he aprendido a hacer orando en la palabra, porque no nos ha dado esos espíritu de cobardía, porque no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Siempre estoy orando. Siempre estoy hablando la palabra en esa dimensión, reconociendo la soberanía y la presencia de Dios y recordando las promesas. Algo más debo decir. El Señor ha prometido escuchar nuestras oraciones. Porque es que no hablamos a un Dios sordo. No hablamos a un Dios sordo. Tenemos un Dios que ha prometido oír. Él dice, clama a mí y yo te responderé. El Salmo 91:15, vamos a leer ese de primero, Angie. El libro de los Salmos, los que sabemos el libro de los Salmos, el Salmo 91, recuérdenlo bien. El 91:15, después que uno entra en ese pasaje maravilloso, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ustedes lo saben. A mí me encanta cómo termina. Versículo 15, ¿qué dice? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Dice que lo libraré y lo glorificaré. Con él estaré yo en la angustia. La Biblia nunca dice que nosotros no vamos a ser perturbados o que no vamos a tener angustias. Claro que las vamos a tener. Porque mientras estemos en esta tierra gobernada por el poder de Satanás, de los impíos, de una sociedad corrupta, en estos gobiernos corruptos y pecaminosos, siempre vamos a tener angustias. Pero tenemos una tremenda promesa a la cual podemos acudir. Y yo la oro de esa manera. Señor, tu palabra dice que
me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Te ruego entonces, Señor, que me ayudes en este momento. Dios ha prometido librar al pobre. También el salmista en el Salmo 34, versículo 15 y 17, nos da una palabra que nos anima. Porque el Señor escucha nuestras oraciones. Miren lo que dice Salmo 34, del 15 al 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová los oye y los libra el Señor de todas sus angustias. Se los dije en el culto o en la enseñanza pasada. El Señor ha prometido ser nuestro protector y responder nuestras oraciones. Eso está claro. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias. Y déjenme terminar. Hay bendición de Dios. Hay bendición de Dios para todos aquellos que le buscan. Porque las promesas están dadas para que nosotros las tomemos para nosotros. Para que nosotros las declaremos. Para que nosotros las recordemos. Para que esto nos sirva de aliento, entendiendo que el Señor que las ha hecho esas promesas las cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Las promesas, dice la Escritura, son en Dios sí, siempre sí. Y cuando hablamos de esas promesas son de bendición o son bendiciones de Dios para aquellos que le buscan. Acuérdense que la semana pasada hablábamos bien acerca de conocer y hacer su voluntad y someternos a su voluntad. Voy a mencionar 2 pasajes solamente esta noche con respecto a eso. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, el versículo 5. Angie. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Imagínense eso. Dice que este hombre, este rey Usías, hizo lo recto y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Dios, lo prosperó. La persistencia en la oración, la persistencia en mantenernos firmes, la persistencia en entender que hay circunstancias de adversidad y de dificultad, pero que mantenidos en Dios es el único que nos puede garantizar prosperidad. Y como dije, nuestra última cita esta noche, segundo libro de las Crónicas, capítulo 31 y el versículo 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Sí ven? La importancia de mantenernos en la relación y en el contacto con Dios y en Dios. En todo, en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Dice que lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Si en algo tenemos seguridad, si en algo podemos esperar y confiar, es que las promesas de Dios se cumplirán en nosotros. Que las tenemos que tener bien claras para poder, en los momentos de angustia y de necesidad, manifestárselas y recordárselas a Dios. Y que esas promesas que Él ha hecho son promesas, y dentro de todas esas promesas, Él dice que Él escuchará nuestra oración y que nos responderá si andamos, si caminamos en Él,
entonces Él responderá a nuestra oración. Y no olviden esto, dice la Biblia, los justos claman y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y las promesas de Dios son bendiciones de Dios, son bendiciones del Señor para los que le buscan. ¿Cuál es mi invitación? Para que echemos mano de esas promesas, para que nos apropiemos de ellas. Dios nos los ha entregado y para que en la oración estemos ciertos, seguros que el Señor cumplirá las promesas que nos ha hecho. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado a usted? ¿Frente a qué está luchando? Y usted ya Dios le ha dado una palabra, bien sea a través del pastor o a través de un siervo, un ministro o directamente Él en la oración. Si usted tiene una promesa, aprópiese de esa promesa y dígale, Señor, tú me prometiste desde el principio que harías esto. Y yo sigo creyendo y esperando. Y en esa dimensión, como dice el texto que leímos, en todo lo cuanto emprendió y persistió en buscar a Dios, y Dios lo prosperó. Bendiciones a todos. Me alegra mucho compartir estos temas que tienen que ver con la oración, las promesas y la respuesta de Dios para todos nosotros. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que ha sido declarada, que ha sido tirada a la tierra. Esta palabra, Señor, germine en abundancia para gloria tuya y para testimonio a todos de que tú eres Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera usted visitarnos, usted que nos está viendo por primera vez. Al terminar, allí está nuestra dirección. Allí están nuestros teléfonos. Allí también hay unos números de cuenta si usted quiere apoyarnos y quiere ayudarnos para seguir avanzando en este ministerio. Gracias por su compañía. Igualmente, les espero el próximo miércoles 7 de la noche y este domingo a las 9 de la mañana en nuestra reunión presencial. Que Dios los bendiga a todos. Feliz noche y feliz descanso.